mañana quiero continuar con el tema de la fe. Ya hemos venido hablando durante todo este mes acerca de la fe. Y hay gente que tal vez se preguntará, ¿y qué más nos pueden decir? Oye, hermano, ese es un tema tan extenso que aunque se predicara un año completo de la fe, no se acabaría de enseñar realmente la importancia de la fe, qué es la fe realmente, cómo podemos activar la fe, cómo podemos hacer que la fe crezca. En fin, en tantas cosas. Ustedes saben cómo le llamamos a este año, ¿cierto? Elévate. Pero para elevarnos nosotros necesitamos algo que nos impulse. Para elevarnos, para alcanzar niveles más altos, nosotros necesitamos algo que nos dé ese impulso para elevarnos. Y lo que nos da ese impulso es, ¿qué creen ustedes? La fe. Amén. Hay una historia muy conocida por muchos de nosotros en la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 24. Está Jesús ministrando a la multitud. Cuando termina, le dice a sus discípulos: váyanse, súbanse al bote, vayan, yo los alcanzo al otro lado. Pero resulta que en la madrugada, dice la cuarta vigilia, eso es en la madrugada empieza a soplar un viento muy fuerte. Dice un viento que era contrario. Y los vientos contrarios, hermano, nos hacen detenernos o hacen que nuestro viaje se retrase. Hoy en día tal vez no tanto, porque la mayoría de los barcos usan motores a diésel. Pero los veleros, cuando tienen un viento contrario, tienen muchos problemas. Y en aquellos tiempos, hermanos, todavía no habían descubierto el petróleo. No habían descubierto los motores a diésel. Y a puro viento iban los discípulos. Y ya tengo como 5 o 6, no sé cuántos años de ir a la isla. Y yo sé qué feo que es viajar cuando hace viento así fuerte, hermano, que mueve el barco de un lado para el otro. Y esos ferries son grandes. Y esa barquita donde iban los discípulos era una cosita chiquitita. Pastor Mario sabrá porque él pesca mucho, ¿no? En mar abierto. Y los que han ido a pescar a mar abierto sabrán lo que es que los agarre una tormenta en medio del mar. Con esas olas, hermano, que uno cree que le va a volcar el barco. Como cuando uno va en una montaña rusa, ¿no? Y de repente está patas arriba. Usted cree que se va a caer y ¡ay! Se agarra de lo que pueda. Hasta los calvos se agarran del pelo. Pero en medio de esa confusión, en medio de ese pánico, en medio de ese ajetreo que tenían los discípulos, viendo cómo hacían para que la barca no se hundiera, ven que Jesús viene caminando sobre el agua. Y se asustan porque pensaba que era un fantasma. Y yo me pregunto, ¿cómo podían ver en la madrugada? Y es que la gloria del Señor era la que resplandecía. Por eso ellos se confundieron con un fantasma. Ahora, cuando ven caminando a Jesús, Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. ¿Y qué hace Pedro? ¿Quién se conoce la historia? Le dice Pedro: Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo: ven. No se la puso difícil, no le dijo: no, Pedrito, no estás listo, te falta fe. No, Pedrito, tú todavía estás con la espada a la cintura. Porque acuérdense que en el monte de los olivos Pedro sacó la espada. Eso es porque siempre andaba armado el hombre. Está como aquel que me contaron una historia, que había una campaña y en eso llega el pastor y se le acerca un diácono y se le olvidó la Biblia al pastor. No sé por qué razón se le olvidó la Biblia. Y le dice el pastor al diácono: oye, ¿será que trajiste la poderosa? Sí, claro, pastor, se la presto. Y saca una escuadra, hermano, una 9 milímetros. Pero Pedro tal vez no estaba en las mejores capacidades para ir caminando sobre el agua. Yo no sé qué pasaba por la mente de Pedro en ese momento, pero algo que Pedro tenía es que Pedro era un atrevido.
Pedro era una persona que tal vez tenía un carácter volátil. Yo les digo, bomba de mecha corta, rápido explotan. Pero Pedro, a pesar de, le creía al Señor. No en vano, era uno de los 3 que siempre andaban con Jesús. Porque una cosa que tenemos que saber nosotros es que para agradarle a Dios, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Como Pedro tenía fe, le agradaba al Señor Jesús. Tal vez le caía mal al resto de los 11. No sé si se llevaba bien con Andrés, su hermano, porque muchas veces entre hermanos tenemos muchos problemas, ¿no? No sé si se llevaba bien con Andrés o no, pero le caía bien a Jesús, porque por la fe de él, Jesús sabía lo que podía hacer en la vida de Pedro. Y cuando el Señor mira tu fe, cuando el Señor mira que tú le crees, cuando el Señor mira que tú actúas en lo que tú crees en Él, Él dice, me agrada. Puedo hacer muchas cosas a través de Él. El apóstol Pedro salta de la barca. Milagrosamente empieza a caminar sobre el agua. Yo me imagino que sus primeros pasitos tal vez era, oh my God, no puedo creerlo. Pero de repente se le olvidó poner la mirada en el Señor o mantener la mirada en el Señor. Y empezó a ver los vientos. Empezó a ver las olas que azotaban, porque yo me imagino que le pegaban en la cara. Y se empezó a hundir. Ustedes conocen la historia, le dice, Señor, sálvame, que perezco. ¿Y qué hizo Jesús? Hundite. No, Jesús lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oye, hermano, no importa qué tan difícil le estés pasando. No importa si tú crees que ya no puedes más, si estás a punto de tirar la toalla. Si tú pides auxilio al Señor, Él te va a ayudar. Él va a venir a tu pronto socorro. No te va a decir tranquilo, todo está bien. Te va a reclamar tu falta de fe, pero te va a ayudar. Una de las cosas que tú tienes que entender es que en medio de todo eso que relata esta historia, Jesús estaba allí. Jesús siempre ha estado allí. Jesús nunca te ha dejado solo. Él nunca te ha desamparado. Él nunca se ha olvidado de ti. Él ha estado allí. Tú no lo has visto, pero Él ha estado allí. En medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, cuando te abusaron, cuando tenías hambre, cuando estabas llorando de tristeza, de soledad, de amargura, de angustia, Jesús estaba allí y nunca, nunca, nunca te dejó solo. Por eso te tiene en este lugar, en esta mañana, en esta hora, porque Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere hacer algo en tu corazón. Él te quiere llenar, Él te quiere saciar. Él quiere sacar de tu vida el odio, la amargura, el rechazo. Él quiere sacar todo aquello de tu vida que no te permite gozarte. Él está allí. Dígale a su vecino, dígale al que está a su lado, Jesús está allí. Jesús está contigo. Muchos conocen la historia y algunos se ponen a criticar a Pedro. Baboso Pedro. Si hubiera sido yo, hasta corro ahí. Si hubiera sido yo, hasta me llevo a Jesús cargadito para que no tenga que caminar. Ya había caminado medio lago. ¿En serio? Entonces, ¿por qué cuando no te pagan tu cheque te pones a llorar? ¿Por qué cuando te despiden del trabajo buscas el primer trabajo que se te cruce en el camino? Aunque te cueste, aunque tengas que pagar el precio de ya no venir a la iglesia. No me digas que tú no hubieras hecho las de Pedro, porque yo creo que todos hubiéramos hecho lo mismo. Y al rato ya está peor, ¿no? Yo les contaba el jueves en la isla una historia que me pasó cuando estaba joven. Y miren, yo no sé nadar muy bien. Estas son horas que yo no sé nadar muy bien. Cuando vamos a los bautizos, yo espero que el pastor no me haga pasar de acá. Me da miedo. Yo no sé nadar bien todavía.
Y hace tiempo nos fuimos a un balneario en la capital de Costa Rica. Y yo no sabía nadar y andaba ahí de baboso, a la orilla de la piscina, de la parte más honda, creo que 7 metros o más tenía de profundidad. Y ahí andaba yo, de bobito. Cuando de repente unos muchachos que estaban jugando ahí sin querer me empujan. Y miren, no caía a la tierra, caía al agua. Y como yo no sabía nadar, lo único que hice fue, me iba hundiendo, hermano, como plomo. Me iba hundiendo. De repente nomás escuché un chapuceo y que alguien me agarra y me saca. Y era mi hermano, que él me sacó. Y ya le estaban buscando bronca a los otros. La culpa no había sido del otro, era mía, que yo andaba ahí de bombetas. Pero muchas veces nosotros nos estamos hundiendo y les pasa lo que a mí me pasó. Solo van ahí para abajo, hundiéndose, cayendo hasta el fondo, en lugar de hacerlas de Pedro y decir: Señor, ya no puedo más, me estoy hundiendo, ayúdame, ven en mi socorro. Porque Él no va a dejar que te hundas, Él no va a dejar que te pierdas. Si te pierdes es porque no pediste su ayuda, porque no pediste su auxilio. Pero Él está dispuesto a ayudarte, a levantarte, a sacarte. Y no solamente a eso, sino a llevarte a otras alturas. Tenía un globito guardado, pero me lo estallaron. Le faltaba el aire a ese globito. Era uno de los que andaban por ahí arriba. Y de esos metálicos que se llenan con helio y suben, ¿verdad? Le faltaba aire, pero si lo soltaba, se iba para arriba. Puede ser que te falte la fe, puede ser que te falte el aire de la fe, pero yo te aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, que con esa pequeñita fe que tú tienes ahorita, este año tú te puedes elevar. Este año tú puedes ir a más. Este año tú puedes alcanzar a otras alturas. Puedes alcanzar lo que nunca antes has alcanzado. Porque las pequeñas victorias que has obtenido los años anteriores o los meses anteriores te van a ayudar ahora para alcanzar cada vez más y más. Todos cuentan la historia de David y Goliat. Y a muchos se les olvida predicar que antes de matar a Goliat, David mató osos, mató leones, mató lobos. Que cuando llegaban las fieras, él dice que le arrancaba las ovejas del hocico y los mataba con sus propias manos. Y a uno que le sale ladrando un perro y sale corriendo, ¿no? Pero el vencer a esos animales fue lo que le dio la fe a David para matar a Goliat y a sus 5 hermanos. Y hace otro montón de gigantes. No hubo reino en Israel tan sólido, y no ha habido reino tan sólido en Israel como el reino de David. ¿Por qué? Porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando hablamos o decimos eso o leemos eso en la palabra, nos podemos dar cuenta que entonces David le agradaba a Dios. ¿Pero por qué le agradaba? Porque la fe de David era una fe grande. Porque David le creía al Señor. David no dudaba nunca en su corazón. Dice Filipenses capítulo 3, versículo 12 al 14. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda. ¿Dónde? Vamos, ayúdenme. Olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está hacia adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos tomar muchas cosas de esos pasajes, pero lo que yo quiero tomar en esta mañana es que tú te tienes que olvidar del pasado. El pasado solo queda en el recuerdo.
Del pasado tú puedes adquirir experiencia. Del pasado tú puedes adquirir madurez. Del pasado tú puedes adquirir estabilidad. O como te puedes también ahogar en un mar de lágrimas. De recordarte lo desdichoso que fuiste en el pasado. Pero te tienes que olvidar del pasado. Yo me he encontrado con mucha gente que me ha dicho, es que yo era pastor. Es que yo ministré una vez en un estadio de 5,000, 10,000 personas. Es que yo hacía esto y aquello. Es que si en la iglesia no estaba yo, no se movía nada. Qué bueno. Pero eso fue el pasado. Eso lo viviste en el pasado. Tú no puedes seguir tu vida basada en las victorias y lo que hiciste en el pasado. Y te voy a decir por qué. Muy sencillo. Cada día tú tienes una nueva página donde puedes escribir una nueva historia. Cada día tú tienes una nueva página que puede determinar tu futuro. Lo que escribas en esa página. Y las historias que te esperan pueden ser mejores y más emocionantes que las del pasado. Amén. Les decía al principio que para elevarnos nosotros necesitamos de algo que nos impulse. Y ese impulso en nuestra vida tiene que ser la fe. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 dice así: eso es motivo de alegría. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades muchas dificultades que los entristezcan, que los hagan poner carita de perrito regañado. Hermano, ciertamente las dificultades pueden causar tristeza en nuestra vida. ¿A quién le gusta andar como un desgraciado? ¿A quién le gusta andar sin nada en la billetera? Y me refiero a dinero. Porque algunos andan en la billetera gruesa de tarjetas, ¿va? Y tarjetas de negocio, ni siquiera de débito o de crédito. ¿A quién le gusta pasar hambre? ¿A quién le gusta que para Navidad sus hijos quieran algún regalo y usted no tenga para darles ni siquiera una bolsa de candies? ¿A quién le gustan esas cosas? Esas son cosas que causan tristeza, hermano. Pero dice, tales dificultades serán una grande prueba de su fe. Y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pues su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada, de la prueba dará alabanza, gloria, honor a Jesucristo cuando Él regrese. Yo te voy a dar un pequeño tip. Aunque la prueba produzca tristeza a tu vida, alégrate, gózate, regocíjate en el Señor. Aunque la higuera no florezca, dice la palabra, aunque no produzca el trigo ni salgan ovejas de la majada. ¿Qué dice? ¿Cómo? Con todo y esto, espera, alaba, gózate en el Señor, regocíjate, porque yo te voy a decir una cosa: nadie es probado más allá de lo que puedes soportar. Y cada vez que tú pasas por una prueba es porque el Señor quiere fortalecerte, porque el Señor quiere hacerte más fuerte, porque el Señor quiere engrandecerte. Yo estuve yendo un par de días con Manuel y el apóstol al gimnasio. Y ya mi pesita levantaba ahí, hermano, toda chiquitilla. Y Manuel agarraba sus grandes discos, hermano. Y le ponía, creo que como 2 de cada lado, no me recuerdo ni cuántos, pero. Y yo nada más me veía que ponían a alzar eso y yo, mejor ni me la acerco. Porque si me ponen a alzar eso, pura fuerza de cara nomás. Pero levantarlo ni idea. Pero usando ese ejemplo, ¿cómo fue que llegó a levantar cada vez más peso? Porque cada vez le ponía más.
Ay, ustedes se quejan. Ay, es que entre más diezmo menos me alcanza. Entre más ofrendo menos tengo. Entre más le sirvo al Señor y más me quiero santificar, más pruebas. Obvio. Eso es parte del crecimiento. Mira, yo te voy a decir una cosa. Preocúpate si todavía tú estás en pruebas de kindergarten. Ahí sí preocúpate, porque quiere decir que no has avanzado, quiere decir que no has crecido, quiere decir que no has madurado, quiere decir que todavía eres un niño en la fe. Pero si tú eres recién nacido espiritualmente, tranquilo, no te preocupes. Cuando pases pruebas fuertes, quiere decir que el Señor sabe que tú las puedes pasar. Y la prueba de esa fe va a producir un excelente y mayor peso de gloria en tu vida. Tú quieres que Dios te use, tú quieres que Dios se manifieste a través de ti. Tranquilo, hermano, pasa la prueba, soporta, mantente firme, no retrocedas nunca. Porque los que retroceden no agradan al Señor. El Señor dijo: mi justo por la fe vivirá. Y déjame decirte que la fe siempre ha sido y siempre va a ser probada y aprobada. Y vas a ir a otro nivel si es que permaneces. La fe es el combustible para elevarnos. ¿Por qué las dificultades son prueba de la fe? No sé cuántos de ustedes se han ido a un viaje largo, digamos de aquí a Boston, con un cuarto de gasolina, viendo si pueden ir y regresar con el tráfico. Uno se va y regresa con el tanque vacío, ¿no? Con la aguja hasta doblada para atrás. La luz del empty ya no la enciende porque no haya ni de dónde. Pero saben que en la carrera del cristiano es diferente. El tanque de la fe, en lugar de irse la aguja para atrás, cada vez se tiene que ir más hacia arriba. Cada vez tiene que ir más lleno el tanque. Porque la fe en un cristiano no puede bajar, tiene que ir en un constante crecimiento, tiene que ir en un constante aumento. Por eso nosotros no tenemos nivel para elevarnos. El nivel lo pone la duda que tú admitas en tu corazón. ¿Cuál es el nivel que Dios te puso? La tierra. Ese es el único nivel que Dios te puso. ¿Por qué cree que no le hayan fin al universo? Porque Dios, el único obstáculo que nos puso es la tierra. Porque Él no quiere que vayamos más para abajo, sino de aumento en aumento, como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Superar las pruebas equivale a llenar el tanque de la fe. Superar las situaciones difíciles equivale a llenar el tanque de la fe. Hermanos, todos pasamos por situaciones difíciles. Todos pasamos por momentos de escasez. Todos pasamos por momentos donde no tenemos ni las uñas para comernos porque ya no las acabamos. A todos se nos mueren familiares, seres queridos, las mascotas. A todos se nos queda varado el carro en algún momento en el highway. Tranquilo, que esa fe te va a hacer más fuerte. O la prueba de esa fe te va a hacer más fuerte. La fe es como el oro, dice la palabra. La prueba es como el fuego, pero la fe es comparada con el oro. Y cuando nosotros pensamos en qué es fe, yo me animo a garantizar que si yo les pregunto, ustedes me van a responder qué es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y van a estar en lo correcto. Pero esa es una respuesta que no sabemos como que es 2 más 2. 4 dicen. Es natural, lo sabemos. Como cristianos lo hemos escuchado una y otra vez. Y no sabemos el pasaje aunque no sepamos ni dónde está. Pero la fe va más allá que eso. A menudo escuchan ustedes decir a los cristianos: la fe que profesamos, la fe que vivimos. O que están orando con fe porque están esperando recibir algo de Dios.
El que está con deportación, ahí sí, hermano, se le sube la fe hasta arriba. Señor, que no me deporten. Pero yo te voy a decir una cosa: deportado o no deportado, con todo alaba al Señor. ¿Por qué? Porque en los pasajes que ya leímos, y si buscamos a lo largo de la Biblia, que los pasajes que hablan acerca de fe, nos podamos dar cuenta que fe es una confianza total, completa y plena en Dios. Que la fe no admite lugar a duda, que la fe te hace confiar ciegamente en lo que Dios dice a través de su palabra. Eso es la fe. Como cuando uno pone a un niño en la mesa y le dice: tírate, y allá va el niño. Así es la confianza en Dios. Confianza a pesar de la prueba. Confianza a pesar de la tristeza que la prueba produzca. Confianza en Dios para alegrarnos aún en medio de la prueba. Pero ¿cómo nos alegramos en medio de la prueba? Entendiendo, sabiendo, conociendo que vamos a salir más grandes y más fuertes. Yo hay veces que digo: qué tonto que es el diablo. Porque entre más nos prueba, más nos fortalecemos. Entre más nos prueba, más crece nuestra fe. Entre más crece nuestra fe, más le agradamos a Dios. Entre más le agradamos a Dios, Dios más nos bendice, más nos da, más nos otorga, más puertas nos abre, más nos elevamos en el Señor. No le tenga miedo al diablo, no le tenga miedo a sus maquinaciones. Repréndelas, cancélelas, échelos fuera. Pero usted confíe en Dios. Hay gente que le tiene miedo al diablo, pero si el diablo está bajo la planta de nuestro pie, ¿cómo le vamos a tener miedo a un perro muerto? Le tienen miedo los que no han fortalecido su fe. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe? Porque esa es una pregunta importante. ¿Cómo podemos decir que tenemos fe? Ay, hermano, es que yo tengo fe. ¿Cómo me lo aseguras? ¿Cómo lo garantizas? Cuando a pesar de las pruebas, dificultades y adversidades, te mantienes firme en el Señor. Y dices de igual manera que Job. En Job capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que Job no pecó con su boca, sino que alabó al Señor. ¿Quién se conoce la historia de Job? Porque me tomaría 40 libros del libro de Job, 40 capítulos del libro de Job para leérsela y no tenemos el tiempo. Pero para resumírsela así, era más rico que Bill Gates. Tenía muchos hijos. No había televisión en aquellos tiempos, hermano, de alguna manera había que distraerse. Perdió todo lo que tenía en menos de 5 minutos. Yo te garantizo que si tú tienes al menos $1,000 en la cuenta del banco y te vas a chequearla después del culto para ir a comer y está en cero, hermano, tú te preocupas y te pones a llorar. Más si ya te pediste un gran plato de comida, ¿no? Invitaste a todo el mundo y no tienes con qué pagar. Ahí sí te pones a rascarte la cabeza y a ver qué haces. Imagínese Job. Y a pesar de que hasta su misma mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Que a pesar que tenía unos amigos, hermano, que amigos como esos de Job. ¿Para qué enemigos? Con todo, él no maldijo al Señor, sino que lo alabó. Y él entendió, su fe creció. Como su fe creció, sus ojos fueron abiertos y decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco, ahora sé quién eres. No te preocupes por lo que estés pasando. Vas a conocer al Señor mejor. No podemos comparar la fe con el oro en cuestión de precio, ya que la fe es más valiosa. Pero sí la podemos comparar con sus cualidades. Les voy a dar algunas cuantas cualidades del oro. Dice que es un metal denso, pero suave, dúctil, o sea que es
muy útil para transferir o transmitir electricidad o datos. Pesado y de un brillante color amarillento, que lo caracteriza. Justamente este color tan brillante y dorado lo hace muy, pero muy valioso en términos de joyería fina, decoración y otros objetos preciosos. Además, el oro es perfectamente moldeable, siendo de hecho el metal más moldeable de todos, conservando su brillo y sin mancharse nunca, ni con el aire, ni con el agua. ¿Por qué? ¿Por qué compara la palabra del Señor a la fe con el oro? Porque la fe no tiene que ser rígida. La fe tiene que ser moldeable en el Señor. El Señor tiene que hacer con nuestras vidas como Él quiera hacer. Y nosotros no nos podemos decir, ay no, Señor, eso no lo hagas. No me gusta que me toques ahí, Señor. Todo menos eso. No, el Señor va a hacer con tu vida como Él crea que es mejor, hermano. Tú no sabes los planes de Dios, pero Dios sí sabe y conoce los planes que tiene para tu vida. Planes de bien y no de mal, para darte un futuro, una esperanza, para darte el fin que esperas. Si aún no te has casado, tranquilo, Dios tiene ya esa persona especial preparada para ti. No te desesperes. Estás esperando un negocio, estás pidiéndole al Señor por una idea creativa. Tranquilo, en su momento va a llegar. En su momento el Señor te va a dar esa idea creativa para que tu vida prospere, para que tu familia sea bendecida, para que tú mantengas bien a tus hijos, para que seas de bendición para muchas otras personas. Tú tienes que tener fe. ¿Qué es fe? La fe no se desaparece aunque tengas años pidiéndole al Señor algo. Ustedes no saben cuántos años le pedí yo al Señor por casarme, hermano. Y había veces que yo decía, Señor, pero nada. Voy a tener que ir a traer producto importado, decía yo. Hermano, pero la fe no se desvanece. La fe no es perecedera. Una de las cualidades del oro es que el oro no desaparece. Yo recuerdo que en las fincas de mis abuelos, más que nada en los potreros, habían ese montón de huecos. ¿Qué él hacía? Allá le dicen huacas. Y en esas huacas se supone que a los indios los enterraban con todo su oro, ¿no? Ay, ahora que no sabe ni de qué le estoy hablando y con la cara de tortilla que tiene, ¿va? Pero los indios, a nuestros antepasados, a los míos pues, los enterraban con el oro. Y mi abuelito quería encontrarse una de esas tumbas. Y yo me recuerdo que muchas veces íbamos corriendo por los potreros donde estaba el zacate algo alto y de repente ¡pácate! En un hueco. Pero lo interesante de eso no es los huecos, sino que se han encontrado oro enterrado. ¿Y saben qué ha sido una de las cualidades maravillosas del oro? Que se lo encuentran intacto. Con el indito que lo enterraron se desapareció. Y si a mucha suerte quedaron los huesos, pero el oro queda intacto. Tu fe puede permanecer intacta a pesar de las luchas, de las dificultades, a pesar del tiempo, a pesar de la prueba, a pesar de tu fe puede mantenerse intacta. Nuestra fe en las manos de Dios tiene que ser moldeable y su resplandor tiene que ser tal que otros deseen, anhelen y añoren tener la fe que tenemos nosotros. El mundo tiene que anhelar lo que nosotros tenemos, no nosotros anhelar lo que el mundo tiene. Tu fe tiene que crecer y se tiene que notar. Debemos encontrar el valor de la fe en nuestras vidas. Muchos en medio de la tentación pecan porque no han aprendido a valorar su fe. Tienes que aprender a valorar tu fe, hermano. Sin fe estás perdido. Sin fe no puedes lograr nada y lo que logres va a desaparecer con el paso del tiempo. Miren, la fe es como un telescopio. Algunos no sé cómo le dirán, telescopio, binocular, no sé cómo le dirán ustedes. Mi esposa trabaja en una fábrica donde los fabrican y ella siempre le dice largavistas. Y me fascina eso. ¿Por qué? ¿Por qué a larga vista?
porque te ayuda a ver más allá de lo que tus ojos naturales pueden ver. La fe te ayuda a ver más allá de lo que tú mismo piensas. ¿Qué crees que quiere hacer Dios contigo? Déjame darte una noticia: quiere hacer mucho más de lo que tú estás pensando. ¿A dónde crees tú, líder, que Dios quiere llevar tu grupo? No sé, pero te voy a garantizar algo: más allá de lo que tú piensas. Ay, pero es que han pasado años y los mismos 3 pelones tengo. Y no solo los mismos 3 malcriados, los ingratos. Usted tranquilo, Dios te va a dar el crecimiento en el momento menos esperado. Usa el telescopio de la fe para creerle a Dios, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Tú créele a Dios, tú sigue trabajando. Yo me recuerdo cuando no tenía trabajo y mi mamá me decía: Carlos, vaya a buscar trabajo. Ay, mami, estoy orando para que Dios me dé trabajo. Ajá, a Dios orando y con el mazo dando para afuera, a la calle. Porque si tú me dices que tienes fe, tu fe tiene que ir acompañada de acciones basadas en esa fe que tú tienes. La fe te ayuda a ver más allá. Algunos yo los veo que se preocupan por escudriñar hasta la profundidad de la palabra de Dios. Agarran la palabra de Dios como con microscopio. Cuando Dios sacó a Abraham afuera para que viera las estrellas del cielo y su visión fuera expandida. Expande tu visión a lo que Dios quiere hacer con tu vida. En Hebreos 11 lo conocemos, es el capítulo de los héroes de la fe. Y muchos héroes de la fe se menciona que conquistaron reinos, que hicieron justicia, que alcanzaron lo prometido, que cerraron bocas de leones, que apagaron la furia de las llamas, que escaparon del filo de espada, que sacaron fuerzas de flaqueza, que se mostraron valientes en la guerra, que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto nos demuestra que la existencia de la fe se demuestra por la acción en tu vida, de acuerdo a esa fe. Y el versículo 6 de Hebreos 11, para que sepan dónde está, por si no sabían, dice: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que Él premia a los que lo buscan. La fe es la piedra angular del cristianismo. Sin demostrar fe y confianza en Dios, no tenemos lugar con Dios. ¿Quieres tener un lugar en el cielo? No sé si algunos se acuerdan de aquel corito que decía: cuando allá se pase lista. ¿Quieres ese lugar? ¿Quieres que tu nombre esté escrito en esa lista? Ten fe. Créele a Dios. Porque no hay otra manera de agradar a Dios si no es a través de la fe. Y lo que nos motiva a hacer cualquier cosa en el reino de Dios tiene que ser motivado por la fe, hermano. Yo te acabo acá con esto. No solamente se trata de creer en Dios, porque algunos confunden el saber que Dios existe con el creer que Dios existe. Cuando tú crees que Dios existe, caminas de acuerdo a los principios establecidos en la palabra de Dios y no pecas. No se trata de saber solo que Dios existe, se trata de creer y confiar en la existencia de Dios. Póngase en pie. Yo no sé si usted de acá saldrá bendecido o saldrá diciendo: me dieron hasta por debajo de la lengua. La intención de la palabra del Señor no es nunca herirte, sino elevar tu fe, elevarte a otros niveles. Y tal vez ustedes se encuentren como los discípulos en aquel momento que intentaron liberar a aquel endemoniado y no pudieron. Y le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe. Y yo te quiero pedir que cierres tus ojos, porque puede ser que tú digas: Señor, yo no tengo fe. Pensaba que tenía, pero no tengo fe. La buena noticia es que hoy estás acá y hoy tienes la oportunidad de que el tanque de tu fe sea llenado, de que el tanque de tu fe esté rebosando. Yo sé que muchos de ustedes le han orado a Dios por su familia, por la salvación de su esposa, de sus hijos o de algunos otros familiares.
Yo sé que algunos de ustedes han estado orando para que el Señor les ayude en su proceso migratorio. Yo sé que algunos de ustedes han estado orando para que el Señor les ayude en medio de estos momentos de escasez. Que tal vez muchos de ustedes han pensado y han dicho: Señor, ya no puedo más. Si no haces algo, no puedo más. Y es que lo que pasa es que tú tienes que creer y seguir creyendo, porque el Señor está ahí y Él no se ha olvidado de ti.